Bienvenidos a este nuevo video de noticias automotrices, el primero de esta nueva semana del 4 de mayo de 2026. Vamos a comenzar esta nueva semana de noticias hablando de Renault, que lanza una nueva versión de su Renault 4 eléctrica, llamada Plain Suit, una versión que probablemente será particularmente difícil de vender, ya que es más cara que el resto de la gama, aunque tiene una menor autonomía. También hablaremos de Volkswagen, que no logra obtener beneficios con sus autos eléctricos, de la marca china del grupo Stellantis, Leapmotor, que lanza en Europa la B05, con un precio que va a afectar seriamente a la competencia europea. También hablaremos de Donald Trump, quien pone nuevos obstáculos a la industria automotriz europea al anunciar una serie de nuevos aranceles. Y para terminar, hablaremos de la Fórmula 1. Es muy raro que hable de deportes de motor en mis videos, pero en esta ocasión hay una buena noticia, ya que el jefe de la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, anunció un gran retroceso en cuanto a la electrificación de los monoplazas, y sobre todo, el regreso de motores térmicos de mayor cilindrada para las próximas temporadas. Estos son los temas de este primer video de la semana. Espero que les interese. Si es así, cuento con ustedes para demostrarlo dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos, impulsando este en la opción de dispositivo en casa, y por supuesto, también dejando un comentario en el que den su opinión sobre la actualidad de hoy. Y vamos a empezar hablando un poco de Renault, que anuncia una nueva versión de su Renault 4 eléctrica, que se supone que viene a impulsar un poco las ventas del Renault 4, que por ahora no se está vendiendo muy bien. Según las últimas noticias, en abril de 2026, solo estaba en el puesto 33 del top 100 de ventas en Francia, muy por detrás de su prima eléctrica, que es el Renault 5 que llegó al séptimo lugar en ese mismo ranking. Así que no se está vendiendo muy bien, en comparación. Por eso Renault está sacando varias nuevas versiones del Renault 4, hasta encontrar finalmente una fórmula que funcione bien, comercialmente hablando. Con ese objetivo, acaba de presentar el Renault 4 Plain Suit, cuya principal particularidad en comparación con las versiones normales, es un gran techo corredizo, que mide 92 centímetros de largo, por 80 centímetros de ancho, un techo de lona, que se puede abrir con un botón, o por comando de voz. Así que ojo, no estamos hablando de un convertible, ya que los pilares del techo permanecen rígidos y fijos, es únicamente una versión con un gran techo corredizo. Por lo demás, es lo mismo que un Renault 4 tradicional, sabiendo que este Renault 4 Plain Suit se puede comprar con el paquete de equipamiento Tecno, o con el paquete icónico, que incluyen exactamente los mismos equipos que están presentes en esas diferentes versiones del Renault 4 base. Así que no está feo. El aire vacacional es bastante agradable, donde se complica es en el desempeño, la técnica y el precio. De entrada, este auto solo está disponible con una sola motorización, con los 150 caballos totalmente eléctricos, asociado a una batería de 52 kWh, que permite una autonomía máxima de solo 392 km contra 409 de la versión clásica, así que 17 km menos de autonomía, por la simple y buena razón de que este Renault 4 Plain Suit es más pesado que las versiones tradicionales. No sabemos exactamente cuánto pesa. Lo que sí sabemos es que la versión base, Renault 4, con esa batería, de todos modos está alrededor de los 1500 kg. Es más pesada por la simple y buena razón de que es una versión con techo corredizo, así que tiene un techo que no es completamente rígido. Para evitar perder rigidez, estabilidad y seguridad en caso de colisión, el vehículo debe ser reforzado por la parte inferior. Se utilizan más materiales y eso da como resultado un vehículo que finalmente es más pesado. Y como es más pesado, consume más y por lo tanto tiene menos autonomía total. En cuanto al tiempo de recarga, es exactamente lo mismo que el Renault 4 tradicional con 100 kilovatios en carga rápida. Así que técnicamente es un auto que en papel es un poco inferior al Renault 4 tradicional, sin embargo es mucho más caro. El Renault 4 tradicional con esta batería se vende alrededor de los 34.000 euros. Para la versión Plain Suit, hablamos de un precio de 37.000 euros para el acabado Tecno, que es el acabado menos equipado, y 39.290 euros para la versión icónica. Entonces, en teoría, es técnicamente inferior a un Renault 4 pero más cara. Y si empezamos a mirar fuera de Renault y la comparamos con modelos de otras marcas, se vuelve muy complicado para el Renault 4 encontrar argumentos de venta. Porque basta con mirar, por ejemplo, el caso de Tesla, con su Model 3 que empieza desde 37.000 euros, además, que anuncia 534 kilómetros de autonomía. O sea, 142 más que el Renault 4, una velocidad de recarga mucho más alta. 250 kilovatios para el Model 3 contra 100 para el Renault 4, y una potencia de alrededor de 280 caballos, que es casi el doble de lo que ofrece el Renault 4, que se supone que es un modelo recreativo, un modelo divertido. Así que en todos los datos importantes a considerar cuando uno quiere comprar un auto eléctrico, el Model 3 de Tesla ofrece mucho más por el mismo precio. Y eso es sin comparar con las marcas chinas. Efectivamente, Stellantis lanza en Europa, a través de su marca china Leapmotor, la B05, un auto eléctrico que tiene muy buenos argumentos considerando el precio al que va a ser ofrecido. Ahora se ofrece en Europa, en dos versiones diferentes. La primera, una versión 100% eléctrica de 56 kWh, con una autonomía de 400 km, y otra versión con una batería más grande, de 67 kWh, que debería alcanzar los 480 km. En cuanto a potencia, estamos hablando de un auto que desarrolla alrededor de 220 caballos de fuerza en el interior,
Tiene una pantalla digital de 8 pulgadas para el tablero, una pantalla central de 14.6 pulgadas para la gestión del infoentretenimiento y un sistema que permite una conducción semiautónoma de nivel 2, gracias a 14 sensores y cámaras integradas. Todo esto por un precio que comienza en España en 23.000 euros y en Italia alrededor de 25.000. Es probable que en Francia sea un poco más cara, probablemente alrededor de 27.000 euros, sabiendo que, un pequeño inconveniente en su caso, no podrá acogerse al incentivo francés. Aún así, a 27.000 euros sin incentivo, sigue siendo más barata que muchos autos eléctricos europeos, que ofrecen autonomías o velocidades de recarga inferiores. Tal vez no lo precisé, pero aquí la velocidad de recarga es de 174 kilovatios, lo que permite pasar del 30 al 80% de carga en solo 17 minutos. Es cierto que antes hablábamos del Renault 4, pero no es exactamente el mismo tamaño de vehículo. El B05 es un poco más largo y un poco más bajo. Estamos más en un formato compacto, mientras que el Renault 4 es más un camioneta compacto. Aún así, incluso con el incentivo, el Renault 4 Plain Sud, del que hablábamos antes, estará alrededor de los 31.000 euros. 4.000 euros más, aunque tiene 70 caballos menos, 74 kilovatios menos en velocidad de recarga y unos 15 kilómetros menos también en autonomía. Otra cosa que pasó este fin de semana, de la que no tuve oportunidad de hablarles en video, Donald Trump anunció que aumentará los impuestos a los autos vendidos en Estados Unidos, un impuesto que estaba fijado en 15% y que finalmente subirá a 25%, porque el gobierno de Donald Trump considera que la Comisión Europea simplemente tardó demasiado en ratificar, es decir, para implementar oficialmente el acuerdo comercial que se había alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos hace unos meses, para finales de 2025, así que esa es la razón oficial. Sabemos bien que también es muy probable que algunos comentarios hechos por el gobierno alemán sobre la estrategia militar estadounidense hayan sido mal recibidos por los estadounidenses. En cualquier caso, sin importar el por qué o el cómo, los aranceles van a pasar efectivamente del 15% al 25%. Esto perjudica especialmente a los fabricantes alemanes, que, después de haber perdido su mercado número 1, China, corren el riesgo de perder también el mercado estadounidense si no aceleran sus inversiones en Estados Unidos. Para instalar rápidamente fábricas allí y producir directamente Porsche, Mercedes, BMW o Volkswagen, para venderlos directamente en suelo estadounidense, sin tener que pagar el 25% de aranceles, veremos cuánto tiempo dura esto. Sabemos que a veces Donald Trump anuncia cosas, y a las 48 horas anuncia lo contrario. Sin embargo, tiende a causar bastante pánico en la industria automotriz alemana, que ya está en una situación muy compleja. Recordemos las declaraciones de la presidenta de la Asociación de Fabricantes Alemanes, la VDA, quien pidió a Estados Unidos que mantuviera los acuerdos que se habían alcanzado hace unos meses, pero que también pidió a la Comisión Europea que acelerara la ratificación de los diferentes tratados comerciales para evitar agravar aún más la crisis económica y automotriz europea. Por cierto, ya que hablamos de una marca alemana, Volkswagen acaba de explicar que no lograría obtener la misma rentabilidad de sus autos eléctricos. ¿Qué significa eso? Obtiene de sus autos de combustión interna, antes de al menos el año 2030, explicó, por ejemplo, que incluso con su nueva plataforma MEV, que se supone permitirá a Volkswagen ahorrar en producción, ya que es compatible con baterías LFP, que son, digamos, las más baratas del mercado, mientras que la antigua MEB solo era compatible con baterías NMC, que son más caras. Incluso con el MEB Plus, los márgenes promedio obtenidos en los vehículos eléctricos de Volkswagen son un 30% inferiores a los márgenes obtenidos en los vehículos de combustión equivalentes. Volkswagen estima que no podrá alcanzar los mismos márgenes antes de la llegada de la plataforma SSP, que llegará alrededor del año 2030. Esto pone a Volkswagen en una situación bastante particular en la que tendrá que decidir entre el siguiente dilema. O acepta seguir vendiendo autos eléctricos con menos margen para vender más, y así evitar las multas europeas por codos, que deberían costarle alrededor de 500 millones de euros en el periodo 2026-2027. O seguir vendiendo autos de combustión, en los que Volkswagen obtiene un mejor margen, pero que harán que Volkswagen no pueda cumplir con los límites de CO2 impuestos por la Comisión Europea, y por lo tanto, tenga que pagar esos famosos 500 millones. Y para terminar este video, de todas formas voy a hablar un poco de automovilismo. Es muy raro que lo haga, pero cuando hay buenas noticias como esta, lo menciono. Efectivamente, ya no sigo mucho la Fórmula 1 desde hace algunos años, desde que los autos de Fórmula 1 pasaron a los V6, especialmente en las últimas temporadas, donde realmente parece que los autos de Fórmula 1 no avanzan. La verdad, se ven lentos, no hacen ruido, es aburrido seguirlo porque no pasa nada, ya no hay espectáculo. Eso, la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, lo tiene muy claro porque es una crítica que se ha repetido mucho en los últimos años para intentar levantar un poco la audiencia de la Fórmula 1 y tratar de recuperar la atención del público. El presidente de la FIA anunció dos cosas. Primero, una revisión de la parte de hibridación en la Fórmula 1 para las temporadas de 2027, porque efectivamente, en 2026, el V6 híbrido de la F1 está súper hibridado. Hay una parte eléctrica muy importante, pero esa parte eléctrica no está disponible todo el tiempo. Por razones de resistencia, por razones de autonomía, no es posible llevar baterías de 300 kilogramos en los Fórmula 1 para que aguanten vuelta tras vuelta.
Eso explica esta disminución en el rendimiento de los Fórmula 1 en la temporada 2026, porque se quedan sin energía bastante rápido y pierden parte de su potencia, y da la impresión de que van muy lento. Y la segunda cosa es que quiere que a partir de 2030 o 2031, los Fórmula 1 vuelvan a motores 8V8, que seguirán siendo híbridos, aunque en menor medida que ahora, y V8, que estarán sobrealimentados. Tampoco hay que exagerar, no vamos a volver a los motores atmosféricos, aunque eso sí sería increíble. Todavía no está hecho, y aún no conocemos todos los detalles de lo que podría cambiar en los próximos años. En la F1 sabemos que un cambio así molestaría bastante a algunas marcas, en particular a Audi. Es una de las pocas marcas que realmente apoyan el V6 híbrido tal como está actualmente. Pero el presidente de la FIA ya declaró que, de todas formas, cito, los fabricantes no podrán oponerse. Así que bueno, parece que ya está casi decidido. Veremos qué pasa. En todo caso ya cubrimos todas las noticias de hoy. Espero que el video les haya interesado. Si es así, cuento con ustedes como siempre para demostrarlo, dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos y convirtiéndose en un apoyo usando el botón de unirse aquí abajo. Nos vemos mañana para el siguiente. ¡Chao!